50 años de la historia de Santa Fe, estamos camino a ese aniversario. Vamos a tener de aquí en adelante, hasta llegar a ese aniversario, a ese cumpleaños, una serie de coberturas históricas de lugares importantes de la ciudad capital, desde los edificios más emblemáticos, la gastronomía, el emplazamiento de conventos, los grandes mitos que hay alrededor de nuestra ciudad. Se me ocurre uno, ¿no? ¿Dónde está enterrada la cabeza de Pancho Ramírez, por poner solamente uno entre tantos mitos? Y también, por supuesto, esta ciudad que se pensó allá por el 1600 como una ciudad portuaria, como una ciudad que iba a girar alrededor de esa actividad. Pero antes de comenzar con estos micros, que serán la semana que viene, empezarán la semana que viene, a nosotros nos gustaría escuchar cómo fue ese proceso de emplazamiento en lo que se llamó la Santa Fe la Vieja hasta el traslado a el lugar actual, en donde ya Juan de Garay, en aquella fundación, en Callastá, se redacta un acta en el que ya se había previsto la mudanza frente a situaciones excepcionales. Pero para quien nos va a contar mucho mejor a esto es el profesor Mario Andino, ex docente o docente, Mario. Buenas noches. Ex docente, el aula la dejé, escribiendo, leyendo, pero el aula la dejé. Bueno, historiador y escritor, ¿te parece bien? Sí. Historiador y escritor, pero historiador sobre todo, me parece, ¿no? Sobre todo. Vos contás siempre la importancia de la empresa de Juan de Garay, que no era un tipo de abolengo en España, que por el contrario estaba lejos de esa categoría, que conforma una expedición, que llega a la región, que se emplaza en Asunción del Paraguay, y que ahí empieza ya a planear una expedición hacia el sur en búsqueda de una salida portuaria y también un camino hacia el Alto Perú. ¿Quién era Juan de Garay? ¿Y cómo nace esta historia? ¿A quién representaba? Sí, Juan de Garay vizcaíno en realidad no pertenece, digamos, a las grandes familias de hidalgos que llegaron a América trayendo títulos de herencia de familias que se habían destacado en la lucha contra el moro, el musulmán, digamos, ¿no? En realidad son los que vinieron a hacer la fortuna de América. Exacto. Y Garay, para contextualizarlo, Garay no actúa solo, no hay una individualidad tan destacable en él, en el sentido de que hay que primero entender el movimiento del que forma parte. Es decir, el descubrimiento del Río de la Plata, Juan Díaz de Solís, que muere, una expedición que fracasa, la exploración gradual del río, fundando una serie de asentamientos como por ejemplo Gaboto, Santi Espíritu, luego Corpus Christi, y Asunción allá arriba en el Paraguay. La que subsiste de todos esos establecimientos es Asunción, que se convierte en ciudad. Y desde ahí, entonces comienza a forjarse la idea, no exclusivamente de Garay, sino de los mismos habitantes de Asunción, a forjarse la idea de que es necesario un punto intermedio en el río para poder acceder al estuario del Plata, ya que Buenos Aires en su primer fundación también ha decaído. Entonces, esa expedición que se va a forjar en Asunción, a nombre de un ausente adelantado, Ortiz de Zárate, lo va a tener digamos, a Juan de Garay como uno de los conductores, pero había otros de su mismo nivel, simplemente que esta se le encarga a él por su experiencia ya de recorrer varios caminos de América. Y esta primera expedición, digamos, como bien se dice, fue para fundar, digamos, abrir puertas a la tierra. En realidad la idea de Asunción era hacer una posta intermedia en el río Paraná, pensando en la salida al mar, pero no estaba habilitado mercantilmente el Atlántico, sino que la ruta que seguían los españoles era la que iba por el Caribe, cruzaban el Istmo de Panamá y llegaban a Lima.
donde estaba ya descubierto y explotándose el centro minero, digamos. Claro. ¿No? Ya habían caído ahí Ya había caído los imperios, ¿no? Sí, los imperios. Ya empezaban a vislumbrar que ahí podía estar el eje del poblamiento en América. Esto era una zona más despoblada, más difícil de atravesar. No tenía aparentemente el atractivo minero y tenía en cambio montes impenetrables que había que explorar y atravesar, digamos. Y algunas zonas desérticas que no tenían agua, y acá en cambio grandes ríos. Entonces en Asunción pensaron que estaban aislados, y ese aislamiento había que cortarlo, que trabajarlo, digamos. Intentaron varias vías, por ejemplo, atravesar el Gran Chaco hacia, digamos, directamente hacia lo que hoy es Bolivia, se mostró imposible. La imposibilidad de navegar los ríos, la imposibilidad por las fiebres que se pescaban, el clima tropical, el ataque de los indios. El monte chaqueño vieron que llegaba hasta cierto punto, el monte más impenetrable, entonces buscaron más al sur. Aparentemente Garay buscó la zona de Santi Espíritu, que ahí hay una barranca aceptable, viene el río Calcalañá, entonces de ahí hay una posición interesante para fundar. Pero antes hay una relación interesante del guaraní con el expedicionario en Formosa, ¿no? Sí, en la zona de todo lo que es el Guairá, el Paraguay y demás, hubo una buena convivencia, diría bastante pacífica, hubo conflictos, por supuesto, hubo muertes y demás, pero digamos que es uno de los lugares donde hubo más convivencia entre el conquistador español y el aborigen. Yo prefiero usar la palabra aborigen, los que están desde el origen, me suele decir, una palabra que me gusta mucho, ¿no? No me gusta mucho lo de pueblos originarios, los que están desde el origen. Entonces, de algún modo, ahí esa convivencia forjó la subsistencia de Asunción y empezaban a hacer el mestizaje en gran medida. La expedición de Garay va a estar integrada precisamente por muchos mancebos de la tierra, hijos nacidos en América, algunos nacidos en España, pero los hijos nacidos en América también tenían un grado de mestizaje. Había algunas mujeres españolas y por lo tanto había hijos de españoles en América. Pero el mestizaje fue avanzando gradualmente. O sea, eran gente que deseaba abrirse camino y la expedición fundadora tuvo un núcleo, digamos, principal, que era la que iba a recibir el reparto de las tierras, en el lugar donde se asentaran. Entonces, el lugar que se asentaran lo iban buscando más al sur. Pero ¿qué ocurre? En un momento dado hicieron, digamos, campamentos, se asentaron en lo que hoy es la zona de Callastá, la zona de Santa Fe la Vieja. Sí. Venían unas columnas por el agua, por pequeños bregantines y otros por tierra, ¿no? Hicieron ahí, y una avanzada empezó a explorar hacia el sur. Esa avanzada se encontró con gente de Jerónimo Luis de Cabrera, que venía de fundar Córdoba. Córdoba, claro. Entonces ahí ese encuentro casual, esa noticia que se le han dado seguramente los aborígenes que los acompañaban, algunos traductores, les han dicho que veían gente blanca que venía del oeste, se han encontrado, se entrevistaron con los que venían del oeste, y claro, ¿cuál era el problema? Era común el objetivo. Exacto, reclamar la jurisdicción. Exacto. Si vos fundabas primero, reclamabas una jurisdicción. Fundar ciudad era fundar el dominio no solo sobre el núcleo de la ciudad, que era casi inexistente, un villorrio pequeño, sino una amplia jurisdicción que la definía el conquistador. Entonces, de algún modo ahí hubo aparentemente una mentira de Garay. Debe haber dicho seguramente en las entrevistas, ya está fundada una ciudad, y se apresuran a volver y hacen el acta de fundación el 15 de noviembre de 1573, en lo que hoy es el sitio de la Santa Fe la Vieja, como se la conoció desde entonces. Es decir, que en un lugar inadecuado, rodeado en el Alardón costero, rodeado de, por un lado, los afluentes del Paraná, el riacho Quiloazas o San Javier, luego la cantidad de arroyos que hay en la zona, y del otro lado los saladillos bajos, las lagunas, los esteros, que aislaban a toda esa zona. Por tierra, claro. Por lo tanto, les servía sí para acceder al Paraná, pero no les servía para, digamos, encontrar rutas estables todo el año hacia el oeste, que era el objetivo también fundacional, el abrir puertas a la tierra, ¿no? O sea, la conexión entre una vía portuaria y terrestre. Entonces, por eso es que deja previsto en el acta la posibilidad de la mudanza si se encontrara en un lugar con los víveres necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí en Callastá hay una constitución de un égido, digamos, con
los dominicos, me imagino, los jesuitas, Después, primero franciscanos. los franciscanos y también la Orden de Dios, de Jesús, ¿cómo se llamaba la...? Sí, pero los jesuitas llegaron un poco después. Un poco después. Pero primero los franciscanos son los que llegaron. Y ahí se constituye ciudad, significaba, constituir ciudad, ¿qué era? Era establecer un cabildo, el cabildo que era el gobierno de la ciudad, establecer quiénes iban a manejar ese cabildo, en este caso un predominio de peninsulares, y establecer el reparto de las tierras, de los solares. Y la tierra se repartía generalmente de 2 o 3 maneras. Solares para vivienda, más pequeño, aunque con huerta, para chacra, que era en la vecindad más cercana, y los solares de estancia, las grandes extensiones de tierra para tener lo que ya comenzaba a difundirse, que era el ganado cimarrón, que había que domesticarlo, digamos. La idea era reproducir ganado domesticado y no depender de la caza de animales salvajes o de ese ganado. Tenemos, Euge, querida, las imágenes de Obsesivamente que estábamos viendo antes para seguir aportando. Ahí están, gracias Obsesivamente por el muy buen laburo audiovisual sobre Santa Fe la Vieja. San Francisco. Exacto, exacto. Bueno, ahí, ¿cuándo se decide la mudanza, por decirlo de un modo? Justamente, por atravesar varios años, digamos, hago así como una generación o 2 generaciones después, 70 años después, o sea, se decide hacia 1650, se decide que ya es tiempo de mudarse porque ha comenzado una despoblación. Hay gente que se ha ido, por ejemplo, más al sur, digamos, sin autorización. Hay gente que se ha cruzado a la orilla de enfrente, al actual territorio entrerriano. Ha habido pestes, ha habido inundaciones y también ha habido bajantes que impedían la entrada de barcos. O sea que hay de todo ahí. Entonces, esa especie de sentirse ahogados, como encerrados, contradiciendo el espíritu con el que se había fundado la ciudad, hace que se busque un lugar. Y lo van a encontrar en un lugar, justamente 70 kilómetros más al sur, lo van a encontrar en uno de los extremos de una de las estancias, y eligen un lugar que es casi como una península, el lugar donde se encuentra el río Salado, que venía de allá, que se pensó que podía ser navegable eventualmente, luego el río Coronda hacia allá, que podía llevar también hacia el sur, y la entrada por el riacho Santa Fe, que era un poco tortuosa, pero para los barcos de la época bastaba. Entonces ahí, en esa especie de península, en la parte que vieron como más elevada y mejor protegida, refundaron la ciudad sin que haya un acta de refundación. Se trasladó, se empezó a medir el terreno, se midió la plaza, lo que hoy tenemos la plaza principal, y se copiaron exactamente los dominios que había allá. Exacto. Lugar de los franciscanos, lugar Exacto, del cabildo, sí. lugar de la catedral o de la iglesia mayor, digamos, y ahí sí ya aparece como una... Y de la plaza en principal, mayor medida, no sé si lo dijiste, de la plaza principal sí, también. Plaza Sí. de Armas. La plaza de Armas, exacto. Plaza sí. principal. Por supuesto, los jesuitas colocados del lado donde hoy está el Colegio Inmaculada, y también ahí está la iglesia, la fachada de la iglesia de los jesuitas hoy en día es el testimonio justamente de ese nuevo emplazamiento. Es de 1660, la ciudad se termina de trasladar aproximadamente hacia 1661-62, pero siguen quedando algunos pobladores en el viejo sitio, algunos incluso tenían resistencia a trasladarse, ¿no? La cuestión es que aquí se reparte otra vez las estancias y demás, hay un nuevo reparto de tierras y obviamente las estancias van a estar ubicadas hacia la zona norte, y el mayor problema que va a tener el nuevo sitio va a seguir siendo el tema de la frontera norte. En este caso, más cuidados, más protegidos que allá, pero la frontera norte va a seguir siendo en los siglos siguientes, en lo que resta del XVII y siglo XVIII, el problema de los indios del monte chaqueño, que cada tanto venían a asolar las estancias en los extremos. ¿A dónde sería hoy esa Hoy geografía? sería, digamos, la jurisdicción prácticamente llegaba digamos, pasaba lo que es la ciudad de San Justo, llegaba casi hasta lo que sería casi Reconquista, un poco más. Del otro lado llegaba hasta el sur de la actual provincia. Nos metía un poco en lo que hoy es Córdoba, en el este de Córdoba, y casi todo el territorio entrerriano. Era un enorme cuadrado, digamos, la que trazó justamente originalmente Juan de Garay. Sí. Pero ese enorme cuadrado después va a sufrir distintos recortes, primero por la presión de Córdoba, que recortó reclamó los mismos terrenos, por eso se angostó la provincia. Después, por supuesto,
el territorio entrerriano va a perderse de control santafesino porque el que lo va a promover como lugar separado va a ser Buenos Aires. Buenos Aires va a ser refundado justamente por Garay, y esa refundación de Buenos Aires con el tiempo le va a dar a esa ciudad, por estar a la salida del mar, le va a dar un poder que va a ir opacando a Asunción y va a opacar a Santa Fe, ¿no? Claro, una mirada distinta a la de Pedro de Mendoza, la de Juan de Garay ahí con Buenos Aires. Sí, en realidad, bueno, Pedro de Mendoza en realidad también quería remontar hacia arriba y llegar hasta el Paraguay. Pasa que, bueno, en ese momento todavía, repito, en el sistema que tenía la dinastía de los, previa a la reforma de los Borbones, la dinastía de los Austrias o los Habsburgo, todavía Buenos Aires no era un puerto habilitado para, salvo permisos especiales, para el comercio fluido con la metrópoli, sino que se usaba la ruta del Pacífico, porque ahí estaban concentrados los metales. Traer metálico hacia Buenos Aires era más costoso, más difícil que sacarlo, digamos, de Cusco hacia el Pacífico, que era una ruta más corta, terrestre, digamos, y había más españoles viviendo y había fundamentalmente más mano de obra indígena cautiva, subordinada, sometida o encomendada, como se decía. Sí. Es decir, acá había indios más, había más predominio de aborígenes indios, empezaron a decirle, que no eran fácilmente reductibles. Por eso es que aquí después se va a introducir también la esclavatura, la esclavitud, aunque en una medida moderada, para utilizarla de mano de obra en las ciudades, digamos, ¿no? No en haciendas, porque no tuvimos haciendas, digamos, ¿no? Entonces, aquí era más difícil desarrollar las ciudades, porque había que generar agricultura. Lo primero que tenía a la mano era esa ganadería que se expandió en forma impresionante, que es el ganado cimarrón. Entonces, el cabildo autorizaba cada tanto las vaquerías, salidas a cazar ganado, que eran reguladas para preservar un poco el recurso. Y después empezaban a reproducir el ganado cautivo, el ganado domesticado. Por eso se conserva la conmemoración de la primera yerra que se hace en Cayastá, en Cayastá. Porque es un elemento ya de dominio del hombre sobre la naturaleza. Interesantísimo, Mario. Nos quedamos acá con la llegada, la mudanza a la ciudad de Santa Fe. Sí. Pensaba cuando decías esto se genera entre el 1650 y 1660. Tenemos ahí también en esa zona sur la casa de los 10 de Andino, que no perteneció a los 10 de Andino de arranque, sino a otras familias, pero que también es un patrimonio importantísimo histórico. Junto con la casa de los Saldados, me parece que es de lo más antiguo del país, te diría. Sí, lo más antiguo es el núcleo que queda de la casa de los, que se la conoció como de 10 Andino, que después la compraron, ahí en la esquina de la Casa de Gobierno. Eso es del siglo XVII. Y la fachada, la parte delantera y la torre, y algo del alma de las paredes, de la iglesia de los jesuitas, también de 1600 y pico. El convento de San Francisco tiene también las paredes del siglo XVII. Pero fue restaurado el techo totalmente, prácticamente cuando en la década del 40 se hizo la restauración, digamos, ¿no? Después sí, la casa de los Aldao, donde funciona la Junta de Estudios Históricos, en calle Buenos Aires, ahí, Monseñor Saspe, actualmente, ahí también tenemos un edificio muy antiguo. Vamos a seguir hablando, si te queda bien, si te parece, si tenés ganas, si no, convocaremos a otros colegas tuyos. Nos quedamos acá. Santa Fe se acaba de mudar, toda una novedad. Se empiezan a generar las primeras actividades económicas y se empiezan a establecer las familias que seguramente con el paso del tiempo van a tener un predominio. Exactamente. La aspiración era el comercio, no solo la subsistencia. El comercio con Cuyo, el comercio con Tucumán, por Córdoba, y el comercio con Asunción y Buenos Aires. La idea de supervivencia de la ciudad era agregar el comercio como elemento de dinámica, digamos, ¿no? Gracias, Mario, por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Mario Andino, la primera parte de esta historia riquísima para conocer nuestra ciudad que va rumbo a cumplir 450 años. Pausa, ya volvemos para el último bloque.